Ya, lo que ha pasado es que en ciclos anteriores yo he hecho electroneumática y como que sí entienden, ¿no? Pero de ahí cuando ya hago la parte de PLC ya mueren, ¿no? Y se ha detectado que es fundamentalmente porque la parte de electricidad no la manejan de forma aplicativa. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Ustedes saben electricidad? ¿Han llevado electricidad? ¿No llevan electrotecnia? Creo que sí llevan electrotecnia o no llevan. No, profesor. Los industriales, o todos son industriales. Cuénteme, cuénteme. Solo electricidad. Ya. Ok, bueno, vamos a hacer un recordar. Todos tienen electricidad en su casa, ¿no? Eso de todas maneras. O donde ustedes vivan, a donde ustedes van, la electricidad es fundamental. La electricidad, ¿cómo llega a nuestros hogares, a las fábricas? ¿Cómo llega? ¿Cómo llega? Ahí está. A ver, dígame. Hay una empresa generadora, ¿no? Puede ser una planta, una central térmica, una central hidroeléctrica, una planta de carbón, ¿no? Por ejemplo, en Chilca, ¿ustedes han ido al sur o no, a la playa? ¿Han ido o no han ido? Ah, cuénteme. Por Chile hay un generador, creo. Hay cuatro. Está Calpa, Termochilca, Termochilca 2 y Phoenix Power, ¿no? Que está al lado del mar incluso, ¿no? Tiene una planta desalinizadora. Yo estaba en dos de esos proyectos, ¿no? De montaje. Y básicamente lo que hacen es, en el caso de son centrales térmicas, tienen una turbina, se le mete vapor, la turbina gira y el giro de esa turbina va a un generador, ¿no? Entonces va a haber una planta que genera la electricidad y luego hay unas torres grandes de distribución que se denominan líneas de transmisión, líneas de transmisión. Entonces, desde donde quiera que se genere la electricidad, se van a conducir a través de las líneas de transmisión, ¿no? Voy a ver acá un mapita. Hay un mapa, ¿no? ¿Se ve o no se ve? Sí, Acá ingeniero. pasa el enlace, fue para su cultura general. Bueno, ¿se ve el chat o no? No está funcionando, creo, el chat. Ah, ya, está medio lento. ¿Por qué estará lento mi internet? Mi vecino, seguro. Voy a cambiar la clave del Wi-Fi. Bueno, aquí en este presente mapa, ¿no? Vemos la leyenda. Los rojos son líneas de transmisión de 500, los azules son líneas de transmisión de 220 y las verdes son de 138 kb. Ahorita les voy a explicar qué es eso, ¿no? Solamente veamos de una manera macro, pues, ¿no? Si usted ve el mapa del Perú, casi todo es rojo, o sea, toda la costa es roja, ¿no? Hay una interconexión de las centrales entre sí están interconectadas. Eso es beneficioso porque asegura la distribución de la energía eléctrica. Antes eso no pasaba, ¿no? Entonces, hay una serie de centrales chiquititas que principalmente abastecen Lima, ¿no? Pero la otra parte está acá en Chilca, ¿no? Ahí está, pues Calpa, Chilca, Chilca 1, Fénix, Las Flores, Cantera, ¿no? Hay un montón acá, ¿no? Acá hay cuatro. Está también una pequeñita que es Santo Domingo. Luego ya para el sur, acá hay una minera de Nexa, que es Cerro Lindo. Luego está Tambo de Mora, Independencia. En el centro está Cerro El Águila, Restitución, Mantaro, Cobriza, Colcabamba. Y aquí en Huancavelica también hay centrales.
Dentro de las centrales más importantes, tenemos aquí en Ancash, Quitaraxa y Cañón del Pato, ¿no? Si usted ve la leyenda, las que tienen un cuadradito negro con un triangulito, es una diagonal, son hidráulicas y las que tienen el rectángulo son térmicas. Las que más energía dan están aquí, ¿no? Son hidráulicas. La del Cañón del Pato, Quitaraxa, está Cerro del Águila y la Central del Mantaro, ¿no? Con esas cuatro se cubre el 46% de la energía eléctrica que se consume diariamente en el Perú, ¿no? Sí, y histriónicamente siendo pues Lima y regiones las que, las que consumen casi un 70% de energía eléctrica. ¿Por qué? Por la alta densidad poblacional. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy hablando o no? ¿O es demasiado técnico? Creo que no, ¿no? Estoy hablando de algo genérico, ¿no? Más bien informativo, ¿no? ¿Le sirve esa información o voy de frente al grano? No, no está bien, ingeniero, Está bien, para ingeniero. no. Está bien, ingeniero. Yo pienso que esto es importante, que todos deben manejar, ¿no? Porque, a ver, si yo fuera jefe de planta, ¿no? Industrial, me mandan por acá, tengo que saber cuáles son las centrales, porque normalmente hay que armar un contrato de suministro de energía eléctrica, ¿no? El problema, si ustedes analizan este mapa, el problema no es la costa está llena de líneas de transmisión rojas, es decir, pues son líneas de transmisión de 500 es más que 200, entonces transportan más tensión, entonces es bastante, es casi el doble. Y las azules son medianas, ¿no? Mientras que las verdes son chiquitas. Y vean, ¿no? Las azules están a lo largo de toda la sierra. A lo largo de la sierra. Y las líneas, digamos, punteadas son proyectadas. ¿Qué quiere decir proyectado? Quiere decir que no existe, que es un proyecto futuro que todavía no se ha instalado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para Iquitos está proyectado, quiere decir que no existe. En Iquitos hay una central térmica. Ellos su propia energía la generan ellos, ¿no? Entonces, vean, ¿no? El problema es la selva no tiene, puesto que no está poblado, solamente en ciudades nada más. Pucallpa tiene una línea de transmisión de 120 y el resto de la selva está abandonado, es decir, es porque no hay población, ¿no? Entonces, eso refleja claramente, pues, cómo la densidad poblacional está distribuida, ¿no? A lo largo de toda la costa hay ciudades, a lo largo de la sierra hay ciudades, y eso más o menos nos da un indicador, ¿no? Hay que también tener en cuenta la orografía o las características del terreno, pues es más fácil tender postes o líneas de transmisión en la costa que en la sierra. Sin embargo, en la sierra hay, ¿no? Toda la sierra está llena de líneas de transmisión. Profesor, ¿a mí qué me importa? Bueno, sépase pues que si las líneas de transmisión no estuviesen interconectadas, cualquier problema con una central, ¿no? Por ejemplo, en San Martín se va a esta central, se cae por algún desperfecto, ¿no? No sé, el río sube, falla un cable, falla un transformador. Entonces, quiere decir que todas las ciudades que están en este eje de acción se afectarían. Pero como hay una interconexión, inmediatamente otras centrales compensan esa energía, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Entonces la energía eléctrica se genera en diversos tipos de centrales, ¿no? Ya sean hidráulicas, térmicas. Hay centrales eólicas y hay centrales solares, pero son realmente bien pequeñas, lo que no quita que existen, ¿no? En realidad existen y eso es importante, ¿no? Acá en Talara deberían haber más proyectos de estos, lo cual, por lo menos yo he visto que hay uno importante que está haciendo COSAPI con Enel, y hay otro que está haciendo Engie, ¿no? Al sur, y eso es bastante importante, porque son modelos de generación de energía limpia, pues, ¿no? Energía limpia. La central hidráulica es un modelo de energía limpia. El problema de las centrales hidráulicas es que tienen un alto costo
inicial y posteriormente pues requieren de temas de mantenimiento, ¿no? Temas de mantenimiento. En cambio, las centrales térmicas sí totalmente contaminan, pues, ¿no? Porque desde el punto de vista que están quemando carbón o hay una fuente que se está intercambiando, ¿no? Esas llamitas de acá indican que son centrales térmicas. Entonces, principalmente hay una planta generadora, ya hemos visto más o menos cómo están distribuidas en nuestro territorio, y a lo largo de estas líneas, que son postes, ¿no? De líneas de transmisión, seguramente habrán visto, pues, ¿no? Estos postes, ¿han visto o no? No son los postes de la calle, ¿eh? Son unos postes grandazos, ¿no? Ahí está, ¿no? Son unos postes grandazos, ¿no? Así, de esta forma, así son como torres, y llevan unos cables de un grosor mayor, ¿no? Ahora vamos a entender por qué. Entonces, estas líneas de transmisión llegan a un lugar que se llama subestación eléctrica. De este lugar, ya la energía, aquí salen 500 kV, ¿no? 500 kV, sale, eso es tensión, y llega aquí y se convierte a 440V, 1000V, o sea, se le baja el valor de tensión. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Y luego de aquí ya a los postes domésticos, ¿no? A lo largo de la ciudad, también líneas de distribución, ¿no? No de transmisión, sino de distribución, llega la energía eléctrica hasta su medidor de su casa, ¿no? Entonces, más o menos, eso es cómo funciona la distribución de electricidad, ¿ya? Todos más o menos han tenido una idea, solamente uniformizado conceptos, ¿no? Más o menos todo el mundo sabe eso. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Vamos a ver un ejemplo puntual, ¿no? A ver, aquí un lapicito. Un color. Ya, a ver, si yo lleno un balde hasta aquí, ¿está bien? Tengo un balde A y lleno hasta acá. Tengo el mismo balde, pero ahora voy a llenar agua hasta el tope. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Todos me siguen? Sí. Ya, le voy a hacer un huequito aquí y le voy a poner un tubito, ¿no? La pregunta es, ¿en cuál de los baldes el agua sale más rápido? Ah, pregunta simple. Usted que es ingeniero, dígame por favor, ¿en cuál de los baldes el agua sale más rápido? ¿En el A o en el B? ¿O es igual? ¿Ah? ¿Qué dice la señorita Ruth? ¿Se entendió la pregunta o no? ¿Verdad? Está hablando solo, creo. Creo que por tener el huequito del mismo tamaño, creo El que la huequito es del mismo velocidad, tamaño, ¿ah? Es el mismo tamaño. creo que la velocidad son iguales. Mm, mm, ¿Usted está seguro? No. ¿Han llevado física? Vamos a ver algo, ¿ya? A ver, suponiendo que yo trazo una línea acá. La presión aquí, ¿a qué es igual? Densidad, gravedad, altura. ¿Se acordaron o no? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, este punto de acá, esta es una altura HA, ¿está bien? Y este punto de acá, eso sería HB, ¿está bien o no? Entonces la presión aquí es densidad, gravedad por HA, ¿está bien o no? Y aquí sería densidad, gravedad, HB. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál tiene más presión? ¿A o B? El B. Entonces,
si bien es cierto, esta velocidad depende del fluido y todo, la velocidad está directamente proporcional a la potencia, ¿no? A la potencia o a la potencia cinética, ¿no? Y es decir, la energía potencial por altura y la energía de velocidad. Como la energía de velocidad depende del orificio, lo cual es correcto en ambos casos, para yo comparar este caso con este caso, energía cinética más energía potencial, yo diría que la energía cinética de A es lo mismo, no me sirve para comparar, pero en cambio la energía potencial de B y la energía potencial de A, yo diría que la energía potencial de B es mayor puesto que hay más altura de agua. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí. Ya está. Entonces, ese es el primer concepto que tienen que darse cuenta. Entonces, si yo tengo un tanque de agua donde meto más agua, aquí sale con más presión. Al salir con más presión, se entiende que tiene más fuerza. ¿Está bien? La velocidad puede ser la misma, ¿ya? La respuesta de su compañero es correcta. La velocidad puede ser la misma porque depende del orificio, pero la fuerza con la que sale es mayor en el caso de B, porque tiene más energía potencial. Tiene más líquido, pues, profe. Tiene más líquido, hay más volumen de agua, sale con más fuerza. ¿Todos están de acuerdo? ¿Está bien o no? Sí, 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 sí. Claro, Ingeniero. porque vamos a exagerar el asunto, ¿no? Supongamos que este es usted, ¿no? Ahí está todo chévere, y tengo aquí mi baldecito, pues, ¿no? Una mesita, lo lleno aquí, le hago su huequito. A usted no le hace nada, ¿no? Ahora yo tengo mi tanque de agua, ¿no? Eso que están ahí en las ciudades, estos tanques de Sedapal, está mi torre, y yo le hago un huequito acá. ¿Este chorrito lo empuja usted o no? Lo, lo Claro, por avienta. altura. Claro, es un montón. Claro, la altura, la cantidad de agua. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, ese es el primer concepto, ¿no? Entonces, esta fuerza es proporcional a esta altura. Ya está, simple, simple. Entonces, en electricidad, en electricidad, esa fuerza se llama tensión o voltaje. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted, por ejemplo, ha visto, ¿no? Hay en su casa el voltaje de cuánto es? 220, ¿no? ¿Están seguros o no? O nadie me cree. O han oído, han leído. Es 220. Es 220. ¿En Estados Unidos cuánto es? Profe, yo no he ido a Estados Unidos. 110. 110. Se sabe, ¿no? Porque a veces los cargadores de celulares vienen de 110 a 220, ¿no? Ya, entonces lo que quiere decir esto es que el de 220 es equivalente a un tanque donde tiene una altura de 220, ¿no? Y aquí el electrón que está en este puntito, usted está acá, usted conecta, el electrón sale disparado. Mientras que aquí, en vez de 220, es 110, el electrón sale disparado. ¿Dónde es más rápido? Acá, porque tiene más tensión. ¿Ya? Entonces, ¿dónde necesitaría que este huequito sea más delgado? Acá, porque tengo el doble de electrones. Entonces, cuanto más tensión, el canal por el que va es más delgado, ¿ya? Y cuanto menos tensión, el canal por el que va es más grueso.
A ese canal se le llama cable, ¿no? Cable eléctrico o conductor. Y al chorro de electrones que fluye desde este nivel hasta el punto donde se consume se le llama corriente, ¿ya? Entonces, esa es la primera explicación. ¿Se entiende o no? ¿Mm? No veo el chat, no veo el chat. ¿Se entiende? ¿Fácil? Sí, profesor, se entiende. ¿Ya? Entonces, esto es, digamos, algo elemental, pues, ¿no? Todos han llevado física más o menos a su estilo, han entendido lo... A veces los profes no son muy básicos y van de frente a la fórmula y asumen, pues, que en pregrado les han explicado de esa manera, ¿no? Entonces, ¿por qué les explico esto? A ver, la central generadora genera la energía, o sea, generan energía. Y para que el cable, ¿no? Para que la corriente, ahora vamos a explicar por partes. Si usted mete sus dedos al enchufe, sus dos dedos, realmente lo que lo mata a usted no es el voltaje. A usted lo que lo mata es la corriente. ¿Ya? El voltaje no mata, la corriente es la que mata. Se genera una corriente porque usted está como parte del circuito, está cerrando un circuito y la corriente va a pasar por usted y lo va a achicharrar, ¿no? Lo va a quemar. Si yo elevo la tensión, los cables de corriente van a ser más delgados, por lo que acabo de explicar ahorita, ¿no? Más tensión es como que tengo más tanque, más hacia arriba, entonces el orificio debe ser más pequeño. Y si el orificio es más pequeño, mi cable es más delgado. Eso me sirve porque, como han visto, las centrales están en zonas remotas, ¿no? Por ejemplo, la central del Mantaro, que suministra el 90% de la energía que consume Lima, está en Huancavelica, está en el Mantaro, ¿no? Cerro del Águila está en el Mantaro. Entonces, desde ahí hasta Lima, yo no voy a usar cables gruesos, ¿no? Porque haría inviable el proyecto de distribución. Entonces, lo que se hace es se eleva la tensión y el cable que voy a usar acá es más delgado. Y aún así con eso realmente son cables gruesos. Pero si no fuera así, si yo no elevara, esto sería aún más grueso y sería inviable, ¿no? Porque los cables pesan, estos postes pues no son postes cualesquiera, tienen un diseño estructural especial, acá hay que hacer una cimentación, un estudio de terreno, el proyecto de este tipo de instalaciones pues requiere un personal altamente calificado, o sea, es un trabajo de alta ingeniería. Cuando la energía ya llega al punto que yo, por ejemplo, acá nomás en Ñaña, por ahí, ¿no? En San Juan del Urigancho, en Lurín, hay puntos donde ya hay subestaciones. La subestación lo que va a hacer es, va a reducir, va a descender el voltaje, ¿no? Acá yo lo elevo para transportar, acá yo lo reduzco para distribuir. Claro, porque usted en su casa no necesita, pues, no va a necesitar 400 kilovolts, ¿no? Estamos hablando de 400,000 voltios. Usted en su enchufe tiene 220 voltios, o sea, dense cuenta, ¿no? De 400,000 voltios, que ha sido elevado, la subestación lo reduce a 132,000. Y de ese 132,000, todavía aún se reduce a 13,000. De este 13,000 llega a unos bipostes, ¿no? Que son los que ya se ven en las calles, y ya se reduce a 220, ¿no? Ya se reduce a 220, ¿no? De 120 a 220. Entonces, lo que usted recibe en su casa, miren todo lo que ha sucedido con esa energía. Entonces, la corriente eléctrica es peligrosa y se debe justamente a que hay un movimiento de carga, hay un movimiento de electrones. Ahorita vamos a explicar ese detalle, ¿no? Entonces, todos saben que la corriente eléctrica es peligrosa. Una pregunta, profe, si yo agarro una pila, la pila, usted cuando agarra la pila por los dos lados, ¿le pasa corriente o no?
¿O no le pasa? ¿O no se han preguntado? ¿No es otro tipo de corriente? Ah, la corriente que llega a su casa es corriente alterna, ¿no? AC, ¿ya? Y la corriente que suministra una pila es corriente continua, DC. Entonces, como el grupo, ¿no? AC-DC, ¿no? AC alterna, DC continua, ¿ok? Ya, pero si yo pongo 6 pilas y pongo mis deditos, no siento nada, ¿o sí? ¿Ah? No creo. No se siente, ¿no? ¿Han visto estas baterías cuadradas? Estas de acá, ¿han visto? Sí, Estas. sí, sí. Sí, ingeniero. De, solo por curiosidad, ¿alguien ha puesto su lengua en los dos polos? Ahí sí se siente. Ya. Estas son baterías alcalinas, ¿no? El efecto de su corriente es inmediato, entonces sí se siente. O sea, es como un toque, una sensación fastidiosa, pero sí se siente el fluido de electrones. Eso es por curiosidad. Si alguna vez no lo han hecho, tampoco es que sea obligatorio que lo hagan, ¿no? Pero háganlo por la ciencia, ¿no? Porque curiosos, ¿no? La corriente alterna es peligrosa en el sentido de que si tocamos algo que está en contacto con electricidad, inmediatamente vamos a sentir su efecto, ¿no? Y nos puede generar graves secuelas, ¿no? Puede haber eh, digamos, daño interno de los órganos o nos puede botar, ¿no? Porque la alterna está así y nos puede botar. Lo mejor que puede pasar es que usted lo bote, ¿no? Que a que lo jale y se pegue y se electrocute. La continua es, como la batería es, digamos, solamente 24 voltios genera una corriente tan pequeñita, ¿no? Pero como la lengua es muy sensible, uno lo siente con la lengua. Con la mano uno no lo siente porque la mano, es decir, la piel tiene un efecto dieléctrico, es decir, aislante, que hasta cierto nivel de corriente continua no sentimos. A partir de 52 voltios continuos, ya nos puede hacer algo, ¿ya? Y la corriente continua es más peligrosa que la corriente alterna a partir de ese valor, 52 BDC. Entonces, la corriente alterna es una que se genera y está alternando, sube y baja. La corriente sube y baja, formando una onda senoidal, ¿ya? Y la corriente continua es una corriente que es continua, que no varía, que es constante, y es un flujo continuo de carga eléctrica, ¿no? Entonces aquí es flujo variable de carga eléctrica, ¿no? Y la corriente continua es un flujo continuo, ¿ya? ¿Todos han visto los tomacorrientes? ¿Sí o no? Cachos. Claro. ¿Visto o no han visto? Fácil, pues, ¿no? Es dos huequitos ahí, La mayoría de tomacorrientes en las instalaciones modernas o en las empresas o en las instalaciones públicas tiene un tercer huequito, ¿no? ¿Se han fijado o no? Creo que es a tierra esa. Claro, usted cuando compra su laptop, ¿cómo le viene su enchufe? ¿Le viene con 2 o con 3? Actualmente, la mía viene con 2, Tres. pero las antiguas creo que viene con 3. Normalmente. No, todas las laptops vienen con 3. Si le ha venido con 2, le han cambiado el enchufe. El No, cargador. es un Sí, Huawei, supongo. está mal. Le han cambiado el cable. ¿Sabe por qué? Porque la fabricación de equipos eléctricos se hace de acuerdo a un estándar que es UE y es internacional. Y el estándar UE dice que todos los equipos eléctricos que tienen partes metálicas y la persona que va a usar ese equipo está en contacto, tiene que tener un cable tercero redondo compuesta a tierra. ¿Ya? No es que lo va a matar, pero, o sea, igual es la misma sensación de poner la lengua en la batería, por ahí le puede dar un toque. Que eso pase, en realidad, es muy, muy bajo
Todos los equipos eléctricos tienen sistemas de aislamiento y protecciones, ¿no? Pero igual, cuando puede pasar, puede pasar. No creo que lo mate porque son tensiones bajas, son corrientes bajas, ¿no? Si usted ve el cargador de su laptop, dice pues 1.2 amperios en continua, ¿no? ¿Ya? ¿Yo qué recomiendo? Yo recomiendo que siempre se fijen eso cuando compren su laptop, que tenga los tres y se compren su adaptador nada más, pues, ¿no? Mucho más. El adaptador creo que está a 6 soles, listo, ¿no? Lo que hacen a veces es lo sacan este terminal de tierra, ¿no? Está. Normalmente, pues, tiene 3 pines, ¿no? A usted seguro le ha venido así de 2, ¿no? Debería tener 3, ¿no? Debería tener 3, ¿no? En Europa, por ejemplo, los 3 son redondos, ¿no? Ahí está. Este es el que normalmente viene, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Agarran un alicate o con la mano lo sacan esto, ¿no? ¿Sí? ¿No han hecho eso, no? ¿O sí? Cuéntenme. Lo han sacado, ¿no ves? Ya, ¿qué es lo que pasa? Yo les recomiendo que no lo saquen. Hay instalaciones del Estado o las empresas donde esta tierrita que dice acá, este punto va a un pozo a tierra. Entonces, en caso de cualquier descarga, algún problema, en vez de que le llegue a su máquina, lo va a llevar a ese pozo, ¿no? Profe, pero en mi casa yo no tengo pozo a tierra, pero no siempre trabaja en su casa, pues no va a trabajar también en algunos lugares, y siempre es bueno, pues, ¿no? Ahora hay edificios donde ya vienen con eso, porque es parte del Código Nacional de Electricidad, donde se considera ese asunto, ¿no? Entonces, no lo desprecien, es por su seguridad, háganle caso, ¿ya? Este equipo que está acá, ¿han visto? ¿Saben qué es? Multitester. Un multitester, un multímetro digital, ¿no? Tiene 2 pines. Entonces, con este multitester yo voy a medir, voy a probar, voy a testear múltiples variables, ¿no? Que puede ser la corriente, puede ser la tensión, la resistencia, ¿ya? Entonces aquí yo puedo colocar, por ejemplo, mi pin en este huequito y el otro pin en este huequito y configuro el multitester en medir voltaje y debo poder medir voltaje, ¿ya? Debo poder medir voltaje. ¿Qué más? ¿Qué es lo correcto? ¿Esto de acá está bien o no? ¿Mm? Esto. Huele a quemado, ya no, pues. ¿Pero es correcto o no? ¿Usted haría esto? Mucho Muchos desorden. enchufes, cables desordenados. ¿Está bien o no? Lo que pasa es que calienta eso, hace liberación mucho de calor. Eh, sí, lo que sucede en realidad es que aquí, si usted abre este supresor de pico, aquí hay como una laminita. Entonces, cuando yo conecto varios enchufes, esa laminita tiene una pintura y se va desgastando. Cuando esa pintura aislante ya se gasta, ya empieza a emitir calor. Y en algún momento llega a emitir tanto calor que forma un arco por inducción. Entonces el próximo enchufe que conecta genera un arco y genera un cortocircuito. Entonces son 2 opciones, o se quema todo o vuela todo lo que está conectado, ¿no? Entonces puede dañar cualquier aparato que haya conectado acá, va a volar. Va a volar significa que puede fundirse y puede perder su equipo, ¿no? Su equipo, su cargador, lo que sea que haya conectado. Entonces, ¿qué es lo correcto? Instalar, si el supresor es de 4, conectar 4 aparatos, nada más, prender o apagar. Hay más recomendaciones, ¿no? De las empresas generadoras, ¿no? Si ya no usa el aparato eléctrico, lo desenchufa y cosas por el estilo, ¿no? Bien, entonces, existe una ley que rige la electricidad, que es la ley de Ohm, ¿no? B igual I por R, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Ah?
Aquí era igual, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia que supone un determinado cable, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos explicado, ¿no? Que si yo tengo un tanque acá de agua, ¿no? Si yo tengo aquí, por ejemplo, esta manguera, yo tengo el mismo tanque al mismo nivel y yo tengo esta manguerita. Ya, esta es la misma altura, esto es la misma altura al eje. Entonces, se entiende que sale con la misma energía, ¿no? Con la misma energía, pero aquí como la manguera es más ancha, la fuerza con la que sale es menor, ¿no? Porque la presión es fuerza sobre área, ¿no? La presión es la misma, pero el área, al ser, la fuerza sería presión por área, el área se reduce, entonces la presión aumenta, ¿no? Entonces, si el área se reduce, aquí sale con más fuerza, ¿no? Fuerza 1 es mayor que fuerza 2. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, sí estoy de acuerdo. Los demás, sí, o sea, es sencillo, no, yo no les estoy haciendo, no les estoy tranqueando. ¿Cómo quiere probarlo? Muy fácil. Vaya a su caño, abre el caño, ponga su dedo, está reduciendo el área. Si reduce el área, ¿sale más rápido o no? ¿Sale con más fuerza o no? Pues sí. Si saca su dedo, ha crecido el área, sale con menos fuerza. Ya está. Entonces, llevando al modelo de electricidad, habíamos dicho que cuanto más altura es más tensión, ¿no? Y el área más bien sería la oposición, ¿no? La oposición. Entonces, aquí hay una resistencia eléctrica que está en función del cable, ¿no? Y esta fuerza se va a llamar corriente eléctrica, ¿no? Corriente eléctrica. Entonces, este potencial que yo tengo de electrificar algo es igual a la corriente que pasa por esta manguera por la resistencia, es decir, la oposición que tiene la manguera. Si la manguera se opone más, como el potencial de electrificar algo es el mismo, la resistencia disminuye, ¿no? O al revés. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Todos. ¿Ah? Todos, por favor. ¿Quién no entiende? No vean la fórmula, vean el concepto. ¿Está bien? Por mi parte, sí, ingeniero. Ya. ¿Así les han enseñado o no? ¿Ah? No, la verdad. Ya. Bueno, entonces ya con esto ya deberían haber comprendido, ¿no? Más fácil ya habría que hacer experimentos, ¿no? Con algunos experimentos se puede mejorar todavía el entendimiento. Pero digamos de una forma bien simple, ¿no? Si la tensión es mayor, ¿no? Por ejemplo, 400.000 voltios, entonces obviamente pues el cable tiene que ser más grueso, ¿no? ¿Para qué? Para bajar la corriente, ¿no? Porque la corriente es lo que mata. Por eso que elevan la tensión tan alto para transportar de manera segura. ¿Ya? Ok. Entonces, esta ley se cumple, la vamos a seguir viendo a lo largo del curso. El voltaje se mide en voltios, ¿no? Es el potencial, es la tensión. La corriente se mide en amperios, es el flujo de electrones. La resistencia se mide en ohmios. Y la potencia, ¿no? La potencia es V por I, ¿no? V por I es el potencial por la corriente, se mide en watts, ¿no? Entonces, a usted, por ejemplo, a usted le cobran su energía eléctrica que consume, agarre su recibo y usted va a ver que usted paga por kilowatt hora, ¿no? Es decir, cuánta energía ha consumido en una hora. Entonces, hay unas escalas, pues, ¿no? Si usted consume hasta 30 kilowatts, paga un valor fijo más lo que su medidor diga, ¿no? Ya está.
Y las tarifas varían también por la zona, pues, ¿no? Hay zonas donde la energía eléctrica es más cara, supuestamente porque hay más subestaciones, hay más mantenimiento, hay más impuestos, ¿no? En Surco es más cara, por ejemplo, ¿no? En Breña, donde vivo, es un poquito más cómoda, ¿no? Yo pago 100 soles, creo, de energía eléctrica. Cuando vivía en Ventanilla pagaba 40 soles, ¿no? Cuando vivía en Surco pagaba 160 soles, ¿no? Pues más o menos cada uno sabe, pues, ¿no? Pero un promedio de consumo energético para una familia debe oscilar entre los 40 a 120 soles. Pues no a menos pues que sean familias de 8, 10 personas, tengan termoeléctrica, plancha, todo el día vean tele, ¿no? Bueno, ya eso usted me entenderá, pues, ¿no? A más equipos eléctricos, mayor es el consumo. Bien, este elemento se llama resistor, ¿no? El resistor por dentro, a ver, si yo tengo una manguera de agua, las mangueras que estamos hablando, si yo tiro el chorro de electrones, pasa tranquilito, ¿no? Pasa nomás. Pero si yo a esta manguera le hago este dispositivo, así como una curvita, ¿dónde llega más rápido? ¿Dónde llega más rápido? ¿Aquí o aquí? ¿En A o B? No. Claro, porque acá está libre, ¿no? Quiere decir que este conductor o cable eléctrico tiene una resistencia menor que el conductor B. Todos los elementos que conducen la electricidad, ya sea un cable o los materiales, tienen una capacidad de conducir la electricidad. Entonces los metales conducen mejor. En el caso de la electricidad básica, los cables son de cobre, porque el cobre es un buen conductor de la electricidad. El mejor conductor de la electricidad es el oro, ¿no? Usted, si hacen los cables de oro, ¿usted cree que los cables durarían o no? No creo, ¿no? Profe, usted me está mintiendo. Por ejemplo, cuando usted compra sus audífonos y están nuevecitos, ¿ha visto que la puntita es dorada o no? ¿Ah? ¿Han visto o no han visto? La banana de conexión. ¿Sí o no? ¿O no se han dado cuenta? Cuénteme. Dígame. Sí se ve, ingeniero. Ya, esa banana doradita tiene 0.01 gramos de oro. Entonces, con el uso, se va despintando y va disminuyendo la capacidad de conducción. Por eso es que a veces al inicio, durante el primer año, los audífonos se oye bacán, ¿no? De ahí se va desgastando esa capita y va conduciendo menos, ¿no? Lo único que tiene que hacer es llevarlo a que le den una pintadita, ¿no? Eso lo saben los técnicos, ¿ya? Entonces, la resistencia eléctrica, en este caso, es un elemento que causa oposición, como es este caso, al paso normal de la corriente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ocurrir una diferencia potencial aquí y aquí. Claro, porque se va a demorar. Entonces, aquí hay una caída de tensión, ¿no? Entre 1 y 2, aquí, ¿no? Entre 1, como se demora en pasar, hay una caída de tensión, ¿ya? Entonces, que sería el voltaje en 1 menos el voltaje. Y bueno, las resistencias tienen colores, ¿no? Eso es, digamos, es electrónica básica. Entonces, los circuitos eléctricos, ¿cómo funcionan los circuitos eléctricos, no? Hay una pila que puede ser en continua, o usted puede conectarlo, pues, directamente al enchufe de su casa, ¿no? Y hay dos pines, ¿no? Uno positivo y uno negativo. Entonces, si yo pongo un cable a un foco, que en realidad se comporta como una resistencia, aquí hay una caída chiquitita, yo sigo conectando otro cable a otro foco, este otro foco también sería una caída chiquitita, ¿no? Entonces estoy conectando en este sentido. Aquí como hay un potencial, acá hay un potencial, es decir, es como un balde, este balde suelta los electrones en este sentido, ¿no? Suelta los electrones en ese sentido.
Y aquí se genera una caída, ¿no? Pero hay un consumo, ¿no? Se prende el foco porque para eso está diseñado. Se prende el foco porque para eso está diseñado. Se prende el foco porque para eso está diseñado y aquí regresa, ¿no? Esto es, digamos, una distribución en serie. ¿Por qué está en serie, muchachos, señoritas? ¿Por qué está en serie? ¿Por qué? Se conecta uno después del otro. Afirma, ¿no? Claro, profe, mira, ve aquí, yo conecto aquí el 1 del foco y el 2 va al otro foco. El 1 y el 2, el 1 y el 2. El 1 y el 2. El 2 del otro foco va al 1 del otro foco y así. En cambio, en paralelo, todos los unos se conectan. Todos los unos se van a conectar, profe. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces todos los unos se conectan, ¿no? Acá está. El 1 de acá con el 1 de acá, el 1 de acá con el 1 de acá. Entonces, en paralelo quiere decir que las conexiones están en paralelo. Entonces, el circuito paralelo se vería así. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió algo? Más o menos. Sí, genio, ¿no? Algo, ¿no? Entonces, a ver, vamos al Fluid Sim. El Fluid Sim, todos al Fluid Sim, por favor. Todos al Fluid Sim. ¿Sí? Todos. ¿Ya? Vamos a hacer un par de ejemplos y hacemos un break, ¿ya? Todos al Fluid Sim. ¿Ya está o no? Ya, listo. Listo. A ver, aquí lo tengo que marcar. A las 12:10. ¿Ya? Entonces, aquí donde dice componentes eléctricos, vamos a abrir, ¿no? Y donde dice componentes eléctricos, alimentación de tensión, ¿ya? Va a jalar este que dice 24, ¿no? Entonces acá si quiere usted le pone descripción del componente y se va a ver una fuente, ¿no? ¿Ya? Y dice bien claro, ¿no? Polo 24 voltios de la conexión, ¿no? ¿Está bien? ¿Todos? Y luego jale un 0 por acá, ¿ya? 0 voltios. ¿Qué pasa si yo conecto 24 con 0? ¿Qué pasa si yo meto mis dos dedos al enchufe? Se electrocuta. Hay un diferencial de voltaje. Así es, ¿no? Y alguien lo va a sentir. Entonces, si yo lo enchufo, yo lo conecto así, es como que estoy metiendo mis dos deditos al enchufe. Aunque claro, en el enchufe en realidad hay 20 voltios, acá hay 24. Este 24 es continuo, por si acaso. Le damos play, ¿ya? Y ahí le dice el Fluid Sim, ¿no? ¿Qué le he dicho? Se ha detectado un cortocircuito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no debo meter mis deditos en el enchufe, ¿no? A alguien de repente le ha pasado alguna vez, pues, cuando eran chiquitos, ¿no? Ya de ahí los papás les enseñan, ¿no? Pues en el colegio también se les enseña y en la universidad ya uno ya tiene claro que eso no se hace, ¿no? No se deben juntar los dos polos, polo positivo y polo negativo. Lo que sabemos es que si yo conecto algo entre estos dos, ¿no? Si yo conecto algo entre estos dos polos, eso va a ser un consumo de energía, ¿no? Va a ser una caída de tensión. Entonces vamos a conectar algo, por ejemplo, un indicador luminoso, una lámpara. Aquí en sensores conectamos la lámpara. ¿Está bien? ¿Conectaron su lámpara o no? ¿Cómo lo conecto? Igualito. Ya está. ¿Conectaron? ¿Se ve? ¿Todos? ¿Sí? ¿No? ¿Ah? Sí, ingeniero.
Ya. Aquí si quiere le da doble clic y le cambia el color. Pero yo lo voy a dejar amarillo nada más. ¿Ya? Ahora le damos play. ¿Qué pasa? Se ilumina. Se prende el foco, profe. Está. El rojo significa que hay tensión, ¿no? Que hay corriente en realidad. La tensión existe entre este punto y este punto, ¿no? Entre 24 y 0 hay una diferencia potencial de 24 voltios, ¿no? Siendo este foco una resistencia, como hemos visto en el modelo, esta resistencia produce que la corriente que pasa, ¿no? Hace que al agitar el material se produzca un efecto luminoso, generando una caída de tensión. Profe, yo no le creo que hay una caída de tensión. Coloque un voltímetro, ¿no? Vamos a colocar un voltímetro en serie. Vamos a colocar un voltímetro en serie. Vamos a colocar un voltímetro en serie acá. En serie porque está después del foquito. Y lo mandamos a 0. Profe, en mi casa yo no tengo el foco en directo. Yo tengo un interruptor, un botoncito. Entonces aquí donde dice interruptor, vamos a jalar un interruptor manual, ¿no? Manual, acá. Por ejemplo, este. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? ¿Jalaron? No me jalen este, que es un pulsador. Jáleme el interruptor. ¿Ya? Ahorita vemos cuál es la diferencia. ¿Está bien? Le da doble clic acá si quiere, descripción del componente, y acá está, ¿no? Este de acá es este que está acá, es un botón, ¿no? Como en su casa. Todos en su casa, ¿cómo prenden el foco? Con el interruptor, ¿no? ¿O no? ¿Mm? Lo giran. Giran. Ahí está. Y conectamos acá, ¿no? Conectamos. ¿Conectaron? ¿Conectaron o no? ¿Conectaron o no conectaron? Ingeniero. Damos play. ¿Qué dice el voltímetro? Aquí está mi multitester, ¿no? ¿Cuánto está marcando? 0. Cero. ¿Por qué está marcando 0? No está conectado. Acá no hay nada, ¿no? Acá si yo veo, aquí no hay nada. Profe, aquí no hay nada, aquí 0. 0 menos 0 es 0, profe. Entonces, oprima su interruptor. Acá hay 24, acá hay 24, 24, acá hay una caída. Aquí da 23.76. ¿Por qué no da 24? Porque pasó por una resistencia. Ay, ay, ay. El foco se ha consumido algo de tensión, ¿no? Hay una caída. Profe, yo no le creo. Ya, ponga un voltímetro en paralelo ahora, ¿no? Acá. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Todos? ¿Ya están ahí? ¿Quién se atrasó? Estoy con mi botellita. Ya se me acabó ya. Todos. Vamos a preguntar. No hablan. Acá vamos a hacer una llamada de lista. Vamos a bajar puntos. ¿Ya? Señorita Cintia, Vanessa, ¿está o no está? No está, ¿eh? Tengo otro curso. Señor Ramírez Fernández, ¿está o no está? Sí, profesor. Aquí está. Damián Ojara, Presente, profesor. ¿está con sus fluid sim ahí o está mirando nomás? No, sí, sí, estoy acá, sino que hay mucha bulla acá porque están construyendo. Ahí así a veces pasa. Estoy tratando de escuchar. Ya, listo, listo, ya. Entonces todos están acá. ¿Qué pasa si le dan play? Ambos marcan 0, ¿no? ¿Está bien? Y ahora le oprima el interruptor. ¿Por qué este voltímetro da 24? ¿Y por qué este da 23? Acá no hay una caída, ¿no? Profe, pero fíjese, ahí está, ve, 24, 24, 24, 24, 24 menos 0, 24, 24, aquí hay una caída. La caída será pues 0.30, más o menos, ¿no? Que es lo que consume un foco. Y 0.30 más 23.76 da más o menos 24, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entendió el concepto? Sí. Ahora vamos a Sí. añadir un amperímetro. La pregunta es, ¿cómo conecto el amperímetro?
Acá está el amperímetro, ¿no? A ver, vamos a hacer un experimento, ¿no? Vamos a conectar el amperímetro debajo del voltímetro. ¿Ya? Damos play. Y el amperímetro marca 0 amperios. Claro, pues, profe, no hay energía, no pasa nada. Pulsa. Y el amperímetro marca 0. ¿Ah? Marca 0, profe, no funciona el amperímetro. ¿Estará mal el amperímetro? ¿Ah? Ponemos acá. Ponemos este otro amperímetro acá, a ver. A ver, profe. Pierde. No marca, profe. En realidad, sí marca, solo que estos focos son de muy poca potencia, ¿no? ¿Ya? Una forma para que marque sería que aquí la tensión sea mayor, ¿no? Pero eso ya se ve en otro módulo, ¿no? En otro módulo. ¿Ya? En realidad sí marca. Ya sí marca, ¿no? Acá si usted quiere le puede poner una sirena, ¿no? Acá vamos a quitar este acá. Ponemos una sirena. En vez de esto también ponemos una sirena para que suene, ¿no? Esto ya no tiene sentido. Acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Esto supuestamente suena, ¿no? Cada vez que yo ponga algo más, va a haber más caída. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se aprecia o no se aprecia? ¿Qué pasa si pongo otro foco? ¿No? Hay más caída, ¿no? Y si pongo más focos, hay todavía más caída. ¿Ya? Hasta ahí se entendió entonces la parte eléctrica básica. Por el momento, sí. Sencillísimo, ¿no? Ok, de ahí pueden ir explorando, ¿no? Algunos elementos que están aquí en el Fluid Sim, solo como exploratorio. Dice que así sea la PC2. No, pues yo no le voy a estafar. A mí no me gusta estafar. Ya, hasta ahí. Entonces, tomamos 10 minutos, ¿no? Para hacer la última media hora y ya ir al almuerzo. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Les parece? Un break, justo una hora exacta, ¿no? De grabación. ¿Ya?